Buena gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una review un poquito de Kydro. Kydro como juego, Kydro que tiene su incipiente Play to Airdrop ahora durante el mes de septiembre. Y lo que quería traerles en esta ocasión es no solamente explicarles el ABC rápido de cómo participar de este Play to Airdrop, sino también trabajar un poco conceptos atrás de la elección de jugar o no este Play to Airdrop, sobre todo hablando de Kydro puntualmente, y la elección de por qué debería sí, por qué debería que no, por qué debería con este juego, por qué debería con este otro juego, y un poco algunos desafíos y temas que creo que hay que tener en cuenta a la hora de meterse en este proyecto como tal, el cual me resulta cada vez más interesante conforme voy investigando y sabiendo más sobre el mismo. Así que bueno, vamos a traer un poquito de eso y empezando directamente con la primera pregunta es, ¿qué tengo que tener en cuenta para participar de un Play to Airdrop? Exactamente, o sea, es una pregunta que todo jugador o persona que participa del ecosistema Web3 en este momento se está haciendo. ¿Por qué debería? Tengo 24 horas del día, ¿ok? Supongamos que duermo 8. Si el resto de las horas se las quiero dedicar a juegos, no me alcanza. No me alcanza para participar de todos los Play to Airdrop. Entonces, inefectiblemente me tengo que hacer la pregunta. ¿Por qué participo del Play to Airdrop de Kydro o por qué participo del Play to Airdrop de H? Entonces, esta es una pregunta que creo que subjetivamente, ¿no? Personalmente, se responde con otra pregunta que uno se tiene que hacer a uno mismo, que es, ¿esta clase de contenido, esta clase de juego, es algo que realmente a mí me interesa mantener en el tiempo? ¿Me interesa seguir? ¿Puedo seguirlo? ¿O solamente estoy participando de este Play to Earn por un tema de especulación financiera? Porque sí, podemos participar de todos los Play to Earn que querramos siguiendo una especulación financiera o para mantener el progreso y tener una buena posición dentro del juego o por el caso en el que vos quieras, ¿ok? Pero ¿qué pasa si esto que vos estás consiguiendo, estos activos, este ecosistema en el que vos estás interactuando o este juego con el que vos estás probando para participar del airdrop, no te interesa como juego como tal? ¿Qué es lo que termina sucediendo? Y en la experiencia que he visto a lo largo de todo este tiempo, conociendo jugadores y yo mismo también participando de otros juegos que están saliendo con sus respectivos Play to Airdrop, me di cuenta, me di cuenta que si el juego realmente es algo que no te termina de gustar, que no te terminas de desarrollar, es muy fácil que las decisiones que tomes respecto a ello y el esfuerzo que hayas utilizado para participar de ese correspondiente proyecto de drop no sean bien aprovechados como si lo es si es un juego que realmente te interesa y en el cual te quisieras desarrollar. Entonces, para poner un ejemplo, si sos un jugador, por ejemplo, que te gustan mucho los juegos de cartas, tal vez participar de un juego Play to Earn, de un juego, de un RTS que requiera mucho skill y movimientos y reflejos, tal vez no sea lo tuyo, tal vez tengas que elegir ese tipo de juegos en donde vos quisieras ser un referente y en donde vos quieras desarrollarte para realmente no solamente poder aprovechar ese proyecto de y dedicarle, informarte del ecosistema, nutrirte, empezar a formarte dentro del mismo, sino también poder divertirte mientras lo haces, que creo que un poco es lo que queremos todos, ¿no? Todos queremos ganar plata jugando juegos, todos queremos vivir de esto, pero ¿por qué no hacerlo de juegos que a nosotros nos gustan? Y creo que el mercado está para eso y va a estar para eso, ¿ok? Otra de las preguntas que nos tendríamos que hacer, considero yo, ¿no? Para ver si tiene sentido participar de este Play to Earn o no, es un poco la gente que está rodeada de este juego, ¿no? Y el ecosistema del que se está rodeando y un poco lo que trae arriba de la mesa, ¿no? Y creo que Kydro en este caso tiene un concepto muy interesante, porque no solamente está asociado a la a la network con más jugadores, que es la Ronin Network, valga la redundancia, y también creo que la número uno por lejos en este momento, sino también un poco el concepto de juego. Es un juego que va a poder ser competitivo y además va a poder ser cooperativo, que tiene un muy buen concepto de cómo integrar los NFT dentro del juego. Eh, y el concepto de juego como tal es un juego, no es un click to earn, no es un juego chill para el casual player, sino que es un juego que si bien ahora vamos a hablar un poco de los desafíos y los problemas que tiene actualmente,
Pero bueno, al final del día intenta hacer un juego y creo que es una cuestión de tiempo para que termine siendo uno y uno muy bueno. Bueno, gente, características. Primero, lo que les quiero contar es que este Play to Airdrop, que está disponible durante el mes de septiembre de correspondiente 2024, está enfocado en interacciones más sociales y más de interactuar con el ecosistema y las páginas oficiales de Kydro y el sistema de quests que tienen, lectura de cómics, completado de misiones y demás. No está enfocado en gameplay, no es un play to earn para farmear jugando, todavía no está preparado el juego para eso, entonces rápidamente lo primero que tenés que tener, y acá se lo estoy compartiendo en pantalla, es tener un journal. Journal es el librito este que si no lo pudiste mintear, que tenía un free mint, creo que de hecho en la página de Kydro lo vas a ver como posible minteado si vas a kydro.com. Tenés acá abajo te dice Free Journal Mint. Si no lo puedes mintear, lo puedes comprar en el Mavis Market. Está a 0.07 dólares, o sea 0.05 RON, lo cual es bastante accesible como ya para participar del Play to Airdrop. Y dentro de estas quests que vos tenés, una vez que tengas tu journal, tu librito, donde vas a ir teniendo las badges son las insignias, vas a poder tener a disposición el completado de badges, valga la redundancia, completando misiones, ¿ok? Estas misiones, si vamos acá un poco a las quests, son fáciles de completar, son fáciles de completar. Todas estas misiones te suman puntos a tu Play to Airdrop y son desde misiones más generales como linkear tu cuenta de Twitter a tu perfil, bueno, quotear, interactuar con algunos, digamos, posts y demás. Eh, También tenés la opción de, por ejemplo, ganar puntos leyendo los cómics de Kydro, que se los recomiendo. Para el que no sepa, voy a dejar un enlace a un video de Sonle que les explica un poco más de cuál es el ecosistema Kydro y la IP, y la IP con todo lo que trae a la mesa. No me quiero extender con eso con el video, pero bueno, es un poco... Leyendo estos cómics vos vas a tener también puntos. Y también tenés algunas misiones asociadas al juego, como por ejemplo participar de una alfa, participar de este test y demás, que esto te hubiera dado tantas más o menos batches. Entonces tenés una forma también de premiar a quienes están interactuando con el ecosistema de Kydro desde el minuto cero, ¿ok? Entonces, nada, básicamente una vez que vos conseguís 14 batches en total, 14 baches son muy fáciles de conseguir. Ya tenés disponible lo que es la Spin Wheel, o sea, la rueda de la fortuna. Lo cual, miren qué sencillo que es. Todos los días vas a tener la posibilidad de espinear, o sea, de hacer una tirada de la rueda y conseguir puntos de acuerdo a esa rueda. ¿Qué significa esto? Que vos con constancia, ya vas a poder tener acceso a puntos solamente entrando, teniendo 14 insignias y tirando de la rueda una vez por día. Por eso les digo, es un play to earn donde el cual vos podés participar de forma muy chill y solamente con esto, sin unear ningún NFT más que el journal, ya estás sumando puntos. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿estos puntos qué me dan? ¿Para qué me sirven estos puntos? Ok, estos puntos lo que te sirven son, te dan Alpha KDR. KDR es el token de Kydro que va a salir a finales de este año. Y con estos puntos básicamente vos estás ganando una pre-allocation de esos tokens. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo conseguir todos estos puntos que vos estás farmeando para vos poder transformarlos a KDR? Y acá está el truquito, tenés que tener un NFT de Kydro. El NFT puede ser, o los NFT actuales son o los Spirit Guardians, ¿ok? O los trajes, yo no recuerdo el nombre, acá lo vamos a ver en la colección del Mavis Market. O los Spark Suites, perdón, no me salía. Entonces, tenemos tantos Spark Suites, ¿no? Que vos podés elegir del tipo que vos quieras, con los diferentes traits que tenés. Bueno, todo esto es un video para un video aparte de hablar sobre las sinergias de Kydro, que es un mundo muy interesante. Y si no tenés un Spark Suite, podés tener un Spirit Guardian, que es como la mascota, son como unos dragones que tenés ahí mismo de Kydro. Que el flor está un poquito más abajo, está alrededor de 24 RON. Y es un poquito más accesible. Pero bueno, accediendo a uno de estos, vos ya podrías transformar todos los puntos farmeados en este Play to Airdrop a cambio de pre-KDR y poder eso tenerlo bloqueado una vez que salga el token, ¿ok?
Además, participar de este Play to Earn te va a dar la posibilidad de tener whitelist para los pilots, que es el tercer NFT del ecosistema de Kydro que se suma, y suma también a la parte toda de sinergias, eh, que son los pilotos, valga la redundancia, con el que vas a manejar tus Spirit Guardians y que van a estar metidos dentro de tus Spark Suites. Eh, que bueno, también creo que a finales de este año. Así que bueno, nada, vas a tener también whitelist para poder comprar. Recordemos que creo que los dos minteos de Kydro en este momento se están vendiendo más caros de lo que salieron a precio de entrada, a precio de minteo, por lo menos en términos de RON. Así que bueno, también es una oportunidad para aprovechar desde ese lado. Y bueno, hablando un poco de Kydro como juego, como tal, y habiendo ya explicado un poco el ABC del proyecto de Edro y por qué participar de este proyecto de Edro, tal vez estuve metiéndome un poco y analizando el juego como tal, y yo tengo una opinión formada basada también un poco en lo que he visto en otros juegos de este estilo parecidos, mientras dejo de fondo un poco de gameplay de Kydro como para que vean. Entonces, si bien el juego es un juego que le falta muchísimo desarrollo a nivel no sé, la hitbox, los daños, el que haya servidores en todo el mundo, un montón de cosas sujetas a que el juego sea un gran juego como tal, eh, vamos a hablar un poco de posibilidades y ventajas que yo creo que tiene Kydro. Y es que 100% esta es la más importante, muchachos, para mí. Eh, la más importante es, Kydro es un juego que puede integrar y puede ser un juego competitivo y cooperativo que integre muy bien el concepto Web3. No es un juego que se queda a medias tintas. Repetimos, no es un juego que se juega que se queda a medias tintas, que es no sé, un Web2 con skins, sino que es un juego en donde vos podés tener un equipo de tres, en donde las sinergias y los trajes que tengas, con las pasivas que ese traje te dé, con el piloto X, con el Spark Suite Z, logre que vos puedas tener un Theorycraft muy interesante y una gestión de activos muy interesante para armar equipos competitivos, ¿ok? En donde vos, holder, vos, gestor de activos, vos, persona que tiene muchos NFTs del juego, conectar con jugadores que usen muy bien y Theorycrafter que usen muy bien, que aprovechen sus activos de la manera correcta, puede hacer que vos realmente puedas competir dentro del juego de una manera muy interesante y que todo este juego de decir, bueno, me levanto hoy a ver qué está pasando en el market, qué están jugando los top players, qué están haciendo, qué están comprando, qué están llevando. Bueno, aplica muy bien el concepto este de levantarte un día a la mañana y decir, bueno, a ver qué están haciendo. Me voy a poner a jugar. Bueno, me está ganando este que tiene esto. Bueno, tengo un equipo que está haciendo tal cosa. Si Kydro logra hacer un juego correcto e integrar de una manera y acercar de una manera correcta tanto a los holders de activos, que los que tengan los mejores activos, con los mejores jugadores, puede tener un potencial enorme para poder lograr una comunidad que juegue el juego muy fiel y que se divierta. Em, entonces, nada, yo para mí el potencial más grande que tiene es este. Tener un juego que sea muy bueno de jugabilidad y que tenga el aspecto Web3 muy bien integrado. Para esto yo creo que hay tres desafíos importantísimos que Kydro debería resolver. La primera es que tiene que ser un juego de buen nivel, de primer nivel. ¿Ok? Yo considero que para esto falta un montón. Para que ese juego sea tan bueno, o sea, faltan muchas betas, faltan los closets alfa, faltan closet beta, falta desarrollo de feedback, falta testeo, faltan un montón de cosas que hagan que ese juego termine de funcionar, ¿no? Si no es un juego de primer nivel, si no es, lo podemos comparar si quieren con otros juegos de la red de Ronin. Apeiron todavía no es un juego de primer nivel, pero va camino a hacerlo. TMA es un juego que está muy bien a nivel mecánicas. Entonces, eso tiene que alcanzar ese nivel o más alto, Kydro, si es que quiere llegar a ser un juego top. ¿Ok? El segundo desafío que creo que tiene que tener un equipo de balance muy bueno.
¿Por qué tiene que tener un equipo de balance muy bueno? Porque no es lo mismo balancear un juego que tiene activos NFT que balancear un juego que no tiene activos NFT, ¿ok? Un juego que tiene activos NFT, vos cada vez que balanceás algo para arriba o para abajo, estás incidiendo económicamente sobre la billetera de alguien o de varias personas al mismo tiempo. Entonces, creo que acá es donde los equipos de balance de estos juegos necesitan invertir la mayor parte de su presupuesto. em, Ya que si el meta, logran un juego con un meta dividido y con que todos los activos, mal o bien, todos los clanes, en el caso de Kydro, tengan su utilidad y tengan su forma de jugar, hasta incluso tal vez, ¿por qué no lograr un Rocket Paper Scissors? ¿Ok? Un piedra, papel o tijera como el que tiene Axie con las clases. Bueno, poder lograr eso con Kydro no sería una mala idea, en donde el clan A es más fuerte que el clan B, el clan B es más fuerte que el clan C y el clan C es más fuerte que el clan A y así sucesivamente. Se genera un triángulo. Pero bueno, básicamente lograr que todos los NFT tengan su utilidad y su cierta idea es creo que importantísimo. Es importantísimo. Y el tercer desafío, que es el que creo que tienen todos los juegos que apuntan a ser competitivos, y si este desafío vos no lo podés suplir, para mí no es para vos. No es para vos como desarrollador de juego, me refiero, ok. Si vos querés que el juego sea competitivo y que tenga un ambiente competitivo y que tenga torneos y que tenga una visión, no lo podés hacer, y esto es muy difícil de lograr, lo sé, no lo podés hacer pay to win. No lo podés hacer que solamente sean buenos y que no haya un balance entre skill y poder demostrar que sos un buen jugador y tener activos muy buenos. No podés llegar a ese punto. Si llegas a ese punto, no te llames juego competitivo, llamalo un juego Web 3 en donde vos aprovechás sus activos y fin. Pero ahí es donde Kaider tiene un desafío muy interesante en donde tiene que terminar de definir. Termino de ser muy competitivo, termino de jugar un poco más para el lado de los holders y los que tienen los mejores activos. ¿Para qué lado vamos? Bueno, si logra, en resumen, si logra tal vez Kydro suplir estos tres desafíos que les comenté, podemos tener incipientemente y en un mediano plazo, no en un corto plazo, gente, en un mediano largo plazo, un juego top notch. ¿Por qué? Porque tiene IP, porque está en una red de la puta madre, porque tiene unos inversores y una comunidad atrás muy interesante y muy fiel, y porque el concepto de juego como tal tiene muchísimo sentido. Nada, esto es todo por el video por hoy. Espero que les haya gustado, espero que es un contenido diferente que venía haciendo, pero espero que les haya servido también. Y bueno, nos estamos viendo por ahí. Chau, chau.